Para la vuelta número 6 voy a hacer el mismo proceso de la vuelta anterior. Me voy a recorrer para iniciar esta vuelta número 6 hasta donde está el centro del abanico, a donde están los espacios de cadena. Y aquí voy a levantar 3 cadenas para hacer un primer macizo y voy a repetir aquí un abanico igual que en la vuelta anterior. Entonces, en esta vuelta número 6 se siguen trabajando los abanicos sobre los abanicos de las vueltas anteriores. Aquí está. Vuelta número 6. 2 cadenas y aquí ahora tengo 9 macizos aquí abajo y debo de tener ahora 11 porque voy a agregar uno de cada lado. Aquí a un ladito voy a agregar uno, el primero, el segundo va a ser sobre el macizo. Ahí están, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el que voy a agregar al final es el número 11 para tener 11 en este espacio, ¿sí? Y como ven, este triángulo va a ir creciendo porque cada vuelta se le va agregando un macizo de cada lado, ¿sí? Ahora debo de tener aquí en esta vuelta número 6, en este triángulo debo de tener 11 macizos, ¿sí? Después una cadena de separación y aquí donde tengo 9 de la vuelta anterior voy a dejar pasar el primero y en el segundo voy a ingresar el gancho y aquí voy a hacer 7 macizos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7, ¿sí? Una cadena de separación y en esta parte de los 9 macizos donde están aumentando voy a repetir lo mismo que hice en esta parte, ¿sí? Voy a aumentar para que sean 11 y voy a agregar un macizo en cada lado, uno aquí al ladito al iniciar y el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último 11, ¿sí? Entonces este es el proceso que se repite durante toda esta vuelta número 6. Entonces aquí donde teníamos 9 de la vuelta anterior, tienen que quedar arriba 11 macizos, agregando un macizo, agregando un macizo de cada lado para tener los 11, ¿sí? Y luego al llegar aquí en este triángulo que va en disminución, este es de aumento y este es de disminución, entonces aquí hay que disminuir un macizo de cada lado. Entonces se deja pasar el primer macizo y en el segundo se comienzan a trabajar 7 porque en la vuelta anterior se tuvieron 9 macizos. Entonces en esta vuelta número 6 deben de tenerse 7 macizos, ¿sí? Vamos a quitar uno de cada lado, ¿sí? Al terminar esto vamos a hacer una cadena de separación y nuevamente en este triángulo donde se está aumentando, está creciendo el triángulo, vuelta tras vuelta, se va a repetir lo mismo que se hizo en este, ¿sí? Se van a aumentar un triángulo, perdón, un macizo
de cada lado para tener 11. Se tenían 9 de la vuelta anterior. En esta vuelta número 6 hay que tener 9, ¿sí? Entonces, en esta vuelta número 6, para los triángulos que van en aumento, que va creciendo el triángulo, se va a aumentar para tener 9. Y en el que va en medio, que va disminuyendo, conforme va creciendo, entonces se deben de tener 7. Y en el de al lado, 9, ¿sí? Y en eso ya se llega a la parte donde se hace una cadena y se llega aquí a donde se hace el abanico. El abanico va a ser hasta ahorita en esta vuelta número 6 igual, son de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y aquí es a donde se vuelve a repetir todo este proceso. A partir de aquí vuelvo a repetir. Entonces aquí voy a hacer 2 cadenas y en este triángulo donde tengo los 9 voy a agregar uno de cada lado para tener 11 en total, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el que agrego al final, 11. Una cadena de separación y ahora estoy llegando al triángulo que va teniendo disminuciones, ¿sí? Tengo 9 y ahora debo de tener 7, entonces voy a dejar pasar este primer macizo y en el siguiente voy a hacer el primero de esta vuelta número 6. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena de separación y ahora en este donde van creciendo el triángulo y debo de tener 11 igual que en este, ¿sí? Aquí entonces voy a agregar un macizo de cada lado. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí está. Este triángulo, después del abanico, este triángulo va a ir creciendo con el aumento de un macizo de cada lado del triángulo, ¿sí? Ahorita debe de tener 11 macizos. Y después este que está en medio de estos dos que van creciendo, hay otro triángulo que va disminuyendo. Y este, en esta vuelta número 6, debe de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Porque se le va a quitar uno de cada lado, ¿sí? Y después se repite este que va creciendo, que es igual a este. Y así llego a la parte donde voy a hacer 2 cadenas y aquí donde va el abanico hay que hacer otro abanico sobre el abanico. Igual, de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después 2 cadenas y se repite otra vez. Aquí llego al proceso que he estado haciendo en esta parte, ¿sí? Entonces hasta aquí en este video y nos vemos en el siguiente para continuar con la siguiente vuelta que va a ser la número 7.